Shalom a todos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Astrología Judía. Este capítulo, si bien va a tener algo de aspectos técnicos, no va a ser igual que los audios anteriores. Quiero de alguna manera cambiar un poquito la temática y empezar a introducir nuevos aspectos dentro de este ciclo de enseñanzas. Y yo quiero en este momento empezar a dar bases. Primero, sobre el Talmud. ¿Qué nos dice el Talmud respecto a la astrología? Que pues también yo entiendo que esta puede ser una pregunta de mucha gente que no asocia fácilmente el tema del judaísmo o de la Torah con la astrología, que eso les puede generar ciertas dudas o cierta disonancia y decir, bueno, pero esto sí, esto no. ¿Cómo puedo yo conciliar estos conocimientos? Y una de las cosas que yo quiero que conmigo aprenda la gente es que la Torá, desde el punto de vista del judaísmo, no desde el punto de vista de otras religiones, la Torá es algo que a lo largo de la historia se construye. La Torá es una discusión que lleva más de 3000 años y que ha generado un montón de conocimiento, un cuerpo de conocimiento enorme. Dentro de ese cuerpo de conocimiento que se le conoce como la Torá oral está pues básicamente el Talmud. Y pues muchas de las cosas que nosotros necesitamos entender y poner en contexto respecto a lo que aparece en los 5 libros de la Torá, tenemos obligatoriamente, si tenemos una mentalidad judía y si queremos hacer un proceso de análisis como judíos y no como religiosos de otras religiones, tenemos que ir a las fuentes de la Torá oral. La Torá oral es parte integral de todo nuestro conocimiento. Mucha gente, por esa razón, digamos que le genera cierta disonancia ciertos temas. O piensan que los judíos vemos la Torá igual que otras religiones ven sus libros sagrados, porque muchas veces la gente de otras religiones piensa que todo es palabra de Dios y que todo está sellado y que todo es lo que aparezca en el libro, y si no aparece, entonces no. En el judaísmo no funciona así. En el judaísmo hay discusión, hay debate, hay cuerpo de conocimiento, hay crítica, y por ende la Torá es algo vivo y algo que sigue creciendo, no importa cuánto tiempo pase en la historia. No es la misma Torá la que estudiaron nuestros sabios hace 400, 500 años a la Torá que podemos estudiar hoy, o a la que se estudiará mañana o dentro de un siglo. Entonces, esto también viene al hecho de que los contextos son diferentes. Hoy en día tenemos muchos más libros al acceso popular, al acceso común, de lo que los libros eran de acceso hace 700 años. Estamos hablando de que muchos judíos tuvieron que vivir una vida judía sin libros. Cuando entremos, por ejemplo, en clases de tefilología y empecemos a estudiar el rezo, desde este punto de vista nos daremos cuenta que rezar era algo que se hacía de memoria, porque no había el acceso a los libros, porque no existía la masificación de los textos. Es hasta que llega la imprenta que empieza a crearse ya un cuerpo de conocimiento impreso y al alcance de mucha más gente. Y todo este contexto lo digo es para que entendamos de qué estamos hablando en este canal. En este canal no hablamos de dogmas de fe, y en este canal no hablamos de que hay una sola opinión y que las demás opiniones no cuentan. Yo quiero en este audio, que al parecer esta es una introducción un poco extraña para hacer un audio de astrología, de que empecemos a estudiar un poquito el Talmud. Nos tenemos que meter un poquito en la Gemara, porque hoy yo quiero empezar a sentar bases sobre astrología financiera. El tema central de este audio es ese: ¿cómo puedo yo guiar mis decisiones financieras
si eso es posible, si no es posible y de qué manera, a través de la astrología. El primer Talmud que vamos a leer es el Talmud Tratado de Moed Katan, hoja 28, Aleph. Entonces dice que la Gemara cita dos enseñanzas de Rabba. La primera trata acerca de los factores de los que depende la vida de la persona. Entonces el Talmud nos va a decir de qué depende la vida de un ser humano. Dijo Rabba: lo largo de la vida, los hijos y el sustento no dependen del mérito de la persona, sino que dependen de la influencia de las constelaciones. Y no es posible afirmar que dependen del mérito, pues vemos que en los casos de Rabba y Rav Hizda, que eran dos sabios piadosos, cuando este sabio rezaba en tiempos de sequía, su tefilá, su rezo, era escuchado y llovía. Y cuando el otro sabio rezaba en tiempos de sequía, su tefilá era escuchada y llovía también. Y sin embargo, sus vidas fueron muy diferentes. Entonces nos dice aquí, Rav Hizda vivió 92 años, mientras que Rabá vivió solo 40. O sea, un poquito, casi la mitad. La casa de Rav Hizda celebró 60 bodas, mientras que la casa de Rabá sufrió 60 calamidades, por las muertes tanto de sus hijos como de sus nietos. En la casa de Rav Hizda les daban pan de harina fina a los perros, y no porque era necesario, mientras que en la casa de Rabá les servían pan de cebada a las personas y no era suficiente. Estos hechos muestran que a lo largo de la vida, el número de descendientes y el sustento no dependen del mérito de uno, sino de la influencia de las constelaciones. Entonces aquí este Talmud es claro en eso. Tres cosas, dice la Gemara, dependen del cielo, básicamente. La vida, cuántos años vive una persona, si va a tener o no tener hijos, y el sustento. Y dice específicamente de una parte del cielo, que son las constelaciones. O sea que estamos aquí analizando que hay que aprender qué constelaciones están orientadas hacia mi sustento. Aquí no estamos hablando de que una persona está destinada a la pobreza y otra persona está destinada a la riqueza. Aunque, evidentemente aquí la Gemara nos está contando dos casos de dos grandes Tanaim, que son Rabba y Rav Hizda. Uno, y ambos tenían el mismo poder espiritual. Ambos hacían llover. Que, entre otras cosas les digo, eso es uno de los grandes milagros de grandes sabios. Que hay peligro por sequía, los sabios rezaban y llovía. Pero la vida de cada uno era muy diferente. Mientras la vida de uno era una vida opulenta, tranquila económicamente, hasta con un poco de exceso, porque ahí dice el Talmud que los perros comían pan de harina fina, la vida del otro era una vida un poco más compleja, un poco más llena de retos y de pruebas. De paso, una nota al pie, en el mundo antiguo, el pan de granos era el pan del pobre, mientras que el pan de harina refinada era el pan de la gente adinerada. No era como ahora. Hoy en día uno va a un supermercado y un pan de granos se lo venden infinitamente más costoso que un pan de harina fina. La segunda enseñanza de Rabá trata acerca de lo que puede ser otorgado a la persona. Y dijo Rabá: estas tres cosas pedí que me concedieran del cielo, y dos de ellas me fueron concedidas, una no me fue concedida. Pedí la sabiduría de Rav Huna y la riqueza de Rav Hizda, y me fueron concedidas. También pedí la humildad de Rabba bar Rav Huna, pero esa no me fue concedida. La Gemara relata varios sucesos acerca. Bueno, aquí vamos a hablar de. Vamos a ver si. Bueno, sí, voy a afrontar un poquito este tema. La Gemara relata varios sucesos del encuentro que tuvieron algunos amoraim con el ángel de la muerte. Rab Seorim, el hermano de Rabá, estaba sentado frente a Rabá, quien padecía una enfermedad mortal. Veía que lo vencía el sueño, o sea, la agonía. Entonces Rabá le dijo: maestro, dígale al ángel de la muerte que no me haga sufrir cuando se lleve mi alma.
Rab Seorim le dijo a Rabá: Maestro, ¿acaso usted no es su amigo? Dígale usted mismo que no lo haga sufrir. Le dijo a Rabá: puesto que mi destino le ha sido entregado, ya no me presta atención. Le dijo Rab Seorim: Maestro, aparézcaseme en un sueño después de su muerte. Y así fue. Rabá se le apareció en un sueño. Rab Seorim le preguntó a Rabá: Maestro, ¿al final usted sufrió a la hora de su muerte? Le respondió Rabá: muy poco. Fue como el dolor de la punzada de una aguja cuando se hace una sangría. Entonces aquí la Gemara entra y se mete en otro tema, pues que es bastante controvertido. Quizás por eso dudé por un segundo si hablar de esto, de cuando un gran sabio del Talmud confronta el momento del ángel de la muerte, pero pues como aquí está diciendo el Talmud, dice Rabá: mi destino ya le ha sido entregado. O sea, también hace parte del masal los días de vida de una persona. Vamos a leer otro suceso. Rabá estaba sentado frente a Rav Nachman, quien padecía una enfermedad mortal, y veía que lo vencía el sueño, o sea, la agonía. Entonces Rav Nachman le dijo: Maestro, dígale al ángel de la muerte que no me haga sufrir cuando se lleve mi alma. Rabá le dijo: Maestro, ¿acaso usted no es una persona importante? Dígale usted mismo que no lo haga sufrir. Rav Nachman le dijo a Rabá: ¿quién se considera importante delante del ángel de la muerte como para pedirle que no lo haga sufrir? ¿Quién se considera temible delante del ángel de la muerte? ¿Quién se considera perfecto delante del ángel de la muerte? Rabá le dijo a Rav Nachman: Maestro, aparézcaseme en un sueño después de su muerte. Si ustedes se dan cuenta, es una historia parecida a la anterior. Vamos a ver cómo concluye. Rabá le dijo a Rav Nachman, y así fue. Rav Nachman se le apareció en un sueño, y Rabá le preguntó: Maestro, ¿al final sufrió a la hora de su muerte? Rav Nachman le respondió: muy poco. Fue como sacar un cabello de la leche, que es una muerte muy leve. Y si Akadosh Baruj Hu me dijera que regrese a este mundo terrenal y que viva en las mismas condiciones, no querría hacerlo, porque el miedo que infunde el ángel de la muerte es muy grande y no me gustaría vivir otra experiencia tan aterradora nuevamente. Entonces, otra de las cosas de las cuales pues yo sé que me estoy yendo por un lado que aparentemente no es, pero el final de la vida es decretado también desde el cielo. Y aquí nos revela dos tipos de muerte potenciales que puede tener un ser humano. Uno de ellos es el que muere en paz. La persona que muere en paz muere como si sacaran un cabello de la leche, o sea que su alma es retirada suavemente de su cuerpo para viajar al más allá. Hay personas que sufren un poquito más. Entonces, nuestro otro sabio dice: hay gente que sufre como si la muerte fuera un pinchazo. Un pequeño pinchazo, duele y el alma se va. Pero hay otro tipo de muerte que es un poco más difícil. Y este tipo de muerte es que se siente como arrancando un algodón de las espinas. Este tipo de muerte es el que sufre la gente que pasa mucha agonía antes de morir, que sufre mucho, y todo esto tiene causas, y por supuesto hay causas debido a ciertas constelaciones cuando la persona no ha hecho la corrección espiritual en su vida. Y en esto tengo que ser claro: cuando la persona no ha hecho la corrección espiritual adecuada en su vida, el último año de vida de un ser humano resume todo lo que fue su vida. Entonces, para muchos el último año de su vida puede ser muy placentero, para otros el último año de su vida puede ser muy doloroso, muy penoso, y así podemos ir viendo el tikkun que cada persona fue sembrando durante la vida. Además que es una gran misericordia del cielo que esto sea así, porque Hashem, como no quiere que ningún alma se pierda, a veces hay personas que tienen que pasar procesos difíciles antes de partir de este mundo para que puedan eliminar el tikkun que pudieron haber dejado en esta vida por no haber cumplido las promesas espirituales de crecimiento y de perfeccionamiento. Dejemos un poquito tranquilo al Talmud Moed Katan
ya vimos que la Gemara efectivamente afirma que sí, que hay cosas que dependen de conocer las constelaciones. Ahora vamos al Tratado de Berajot en su hoja 64, Aleph. Aquí hay una enseñanza que me pareció muy interesante, porque tiene que ver con, de alguna manera sí tiene que ver con la economía. Porque muchas veces los seres humanos, en aras de buscar una mejor vida, o en aras de enriquecernos, o en aras de tener más, muchas veces nos metemos en problemas innecesarios. Y muchas veces también por no conocer nuestro masal. Hoy el objetivo es aprender a conocer un poquito más el masal. La Gemara va a presentar esta enseñanza a continuación. Dijo el Raf Abin Alevi: a todo aquel que fuerza la situación, es decir, que insiste en tener éxito a toda costa, aunque vea que no triunfa, dicha situación lo fuerza a fracasar. ¿Cuántas veces uno se empeña tercamente en una decisión? Insiste en tener éxito a toda costa, aunque no triunfe, pues dice, dicha situación lo fuerza a fracasar. Pero todo aquel que tras fracasar una vez cede ante la situación sin insistir, la situación del éxito cederá ante él y acabará alcanzando el éxito. Y esto se puede mostrar de lo que aconteció con Rabá y Rab Yosef. Pues Rab Yosef era llamado Sinaí. ¿Por qué llamaban a Rab Yosef Sinaí? Por saber muchas baraitot. Era un sabio. Y Rabá era llamado Arrancamontes, por ser agudo y sagaz, aunque no supiera tanta como el Rab Yosef. El uno era muy sabio y el otro era más rápido, es más veloz a nivel de inteligencia. Un día aconteció que los sabios requerían de un sabio para el puesto de Rosh Yeshiva, pero no sabían a cuál de los dos escoger. O sea, necesitaban escoger la cabeza de la yeshiva. Y enviaron una pregunta a los sabios de allá, de la tierra de Israel. Entre Sinaí y Arrancamontes, ¿a cuál de ellos se le debe dar prioridad? Les enviaron la respuesta. Dice así: Sinaí tiene prioridad, pues todos precisan del dueño del trigo. Es decir, todos necesitan de alguien que sepa muchas baraitot, ya que éstas constituyen los fundamentos de la halajá. Pero a pesar de esto, no aceptó el cargo. Rab Yosef, pues le había vaticinado los astrólogos: dirigirás la yeshiva 2 años solamente y luego morirás. Por eso el Rab Yosef cedió ante la situación de éxito. Dice aquí, o sea, lo estoy leyendo literalmente del Talmud. Le habían vaticinado los astrólogos a Rab Yosef: dirigirás la yeshiva 2 años solamente y luego morirás. Por esa razón, Rab Yosef no aceptó. Tenía información de los cielos, según dice el Talmud, y se detuvo de no seguir ese camino. En su lugar, Rabá dirigió la yeshiva durante 22 años y luego falleció. Después de esto, finalmente la dirigió Rab Yosef 2 años y medio y entonces murió. Y vemos que a pesar de que había cedido al momento de éxito, 22 años antes, no perdió los años que debía dirigir la yeshiva. O sea, cuando una persona toma decisiones con sabiduría, no pierde. La persona gana, aunque parezca que no está ganando, aunque parezca que la situación no le favorece. Pero aquí vemos que Rab Yosef dijo: no, si yo tomo el poder antes de tiempo, mi vida se va a cortar. Y agrega la Gemara: todos estos años que dirigió Rabá, Rab Yosef no mostró superioridad alguna, ni siquiera a un experto en sangrías llamaba para que venga a su casa cuando necesitaba una sangría, sino que él mismo se dirigía a la casa del experto. Entonces, esta historia es bastante poderosa y bastante pertinente respecto a aprender a tomar decisiones. Y esto es lo central de la astrología en el mundo judío. En el mundo secular, en el mundo normal, la gente lo que quiere saber es su futuro, si le va a ir bien, si le va a ir mal, si va a tener éxito o no, si es de buena suerte, si es de mala suerte, o sea, cosas demasiado básicas. Y pues no, la verdad no son adecuadas esas preguntas.
En la astrología judía, lo que tenemos que aprender es a tomar decisiones. Y por eso es que se estudian los cielos, para que la persona sepa su masal, no para que sepa si va a tener buena suerte o no. Eso no depende del astrólogo, depende de Hashem. Evidentemente, como dice una cita del judaísmo, el pueblo judío no tiene masal. La persona que está comprometida con las misbot no debería tener influencia negativa de las constelaciones. Debería simplemente conocer los tiempos, saberse posicionar en los tiempos y conocer dónde sí está su masal. Cuando se habla de que el pueblo de Israel no tiene masal, se refiere a no estar sujeto bajo el destino, no estar sujeto bajo un destino trágico de que entonces yo nunca voy a poder progresar, Hasbe Shalom, yo nunca voy a poder tener dinero, no, nada de eso. Lo que quiero en este momento es empezar a compartir algo de astrología financiera. ¿Para qué? Para aprender a tomar decisiones en el aspecto económico de la persona. Cuando tenemos una carta astral, tenemos 3 casas que nos hablan de la economía de la persona. Una carta astral tiene 12 sectores que se llaman 12 casas. Pero de esas 12 casas hay un grupo de 3, que son la casa número 2, la casa número 6 y la casa número 10. Estas 3 casas muestran a la persona en las constelaciones, de acuerdo a cómo nació, dónde está su masal. Hoy quiero que estudiemos la casa número 2. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen casa número 2 en Aries. Aries es la lucha, la combatividad, la agresividad. Entonces decimos que estos son personas quienes tienen la casa número 2 en Aries, que tienen que ser decididas para los negocios, no dudar. Su premisa es: el que no arriesga un huevo no tiene un pollo. O sea que quien tiene casa número 2 en Aries tiene que aprender a tomar decisiones y a ser arriesgado, diferente a otras casas que tienen que aprender a pensar, a tratar de ser un poco más reflexivos. Quien tiene casa número 2 en Aries tiene olfato para los negocios, pero tiene que ser decidido. Se ven rodeados de un sinnúmero de compromisos económicos que se apoyan en el arrojo, el riesgo y la precipitación. Aunque tienen por contra los que tienen Aries en casa número 2, que no perseveran durante largo tiempo en una actividad y se arrepienten de haber gastado por irreflexivos. El gran problema de los que tienen casa número 2 en Aries es que gastan y luego piensan: Dios, ¿en qué me gasté el dinero? Gastan impulsivamente. Son motivadores de grandes empresas, aunque los resultados de dichas iniciativas no son vistos por los nativos. O sea, muchas veces quien tiene Aries en casa número 2 es el que inicia la empresa, el que inicia el negocio familiar. Y sus hijos son los que van a ver los resultados de ese negocio familiar. Lo que sí tienen los que tienen Aries en casa número 2 es que son optimistas y confían en todo lo que inician. Ahora, ¿cuáles son los negocios para una persona que tiene Aries en casa número 2? Negocios relacionados con deportes, mecánica, actividades técnicas o donde trabaje con metales. Eso es Aries en casa número 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada una de las casas de la economía va diciendo cuál es el negocio ideal para esa persona. O sea, ¿cuántas veces nos pasa que simplemente tomamos decisiones económicas, nos lanzamos y esperamos que eso pues funcione, pero no las tomamos con una certeza? Algunos más preparados sí, se preparan en finanzas, estudian tendencias de mercado, ven su cliente potencial o su nicho y ya tienen unas proyecciones de cómo llegar allá. Pero aún ese tipo de personas necesitan ver la carta astral de su empresa para saber cuándo invertir, cuándo no invertir, cuándo no moverse, cuándo no arriesgar, etc. Tauro en casa número 2.
Las personas que tienen Tauro como su casa número 2 son personas que son apegadas a los frutos de su trabajo. Quien tiene Tauro en casa número 2 tiene un indicio fuerte de estabilidad material, aunque requieren un impulso externo para emprender muchas veces. Pero una vez se arriesgan y empiezan a trabajar, el trabajo es constante y el dinero es constante. Como Tauro rige las cuerdas vocales y la garganta, los ingresos provendrán del accionar de esta parte del cuerpo. O sea, por ejemplo, trabajar con su voz o trabajar con el poder de la palabra, ventas, por ejemplo. También, como Tauro es un signo de tierra, todo lo que tiene que ver con el elemento tierra les da ganancias. Entonces aquí vemos negocios que están asociados al arte, negocios relacionados a las tierras, compra y venta de terrenos o siembra de alimentos. Eso para la persona que tiene Tauro en casa número 2 le da buena rentabilidad. Y con lo que concluyo, Tauro en casa número 2 es que la línea de acción que tienen, una vez que establecen una decisión, nunca la cambian. Ya se van por ese camino. Son perseverantes. Cuando inician una empresa, confían en su instinto. Géminis en casa número 3. Las personas que tienen casa número 3 en Géminis, sus medios de subsistencia se apoyan en labores principalmente intelectuales. Son los comunicadores del zodiaco. Y en especial en aquellas cuyo punto esencial sea la palabra. Entonces, áreas que tienen que reforzar los que tienen Géminis en casa número 2. La comunicación, tienen que aprender marketing, tienen que aprender técnicas de ventas, tienen que aprender discurso. Todo eso se aprende para poder cautivar clientes. Géminis en casa número 2 es gente que se gana la vida casi siempre como vendedores. Ingresos obtenidos por actividades relacionadas con libros, con comunicación, con viajes o con comercio. Son excelentes comerciantes. Aunque, al contrario de Tauro, a Géminis sí se le dificulta cohesionar los negocios. ¿Por qué? Porque muchas veces quieren hacer de todo. Quieren un negocio aquí, un negocio acá, se inventan una cosa por acá, otra cosa por allá. Y no les da el tiempo para darle la energía ni la atención suficiente a todo lo que tienen que hacer. Entonces, por dispersar su energía, al final no terminan con un negocio realmente en concreto. Pero sí pueden elegir dos fuentes de ingresos y pueden a partir de ellos diversificar sus fuentes de subsistencia. Las personas que tienen Géminis en casa número 2, sus ganancias van a ser en inversiones, gastos o ingresos, generalmente viajando en otras ciudades, estando en contacto con otro tipo de gente. Cáncer en casa número 2. Individuos cuya motivación esencial para efectuar las actividades de tipo económico son el hogar y la madre. Los que tienen Cáncer en casa número 2, su mayor sueño es proteger a su familia económicamente y todo lo que conduzca a la comodidad familiar. Y necesitan muchas veces seguridad material. ¿Por qué? Porque quien tiene Cáncer en casa número 2 es quien más miedo le tiene al futuro. Es quien más miedo le tiene a no tener dinero o a que sus empresas y sus acciones no evolucionen o retrocedan. Entonces tienen que combatir el miedo, tienen que aprender a confiar en su conocimiento, aprender a confiar en su olfato para los negocios y no tener todo el tiempo miedo de que voy a perder. Lo mejor que le puede pasar a una persona Cáncer en casa número 2 es que trabaje en grupo, que tenga un socio un poquito más aplomado y que le ayude a dirigir sus esfuerzos. Ahora, las personas que tienen Cáncer en casa número 2 les pasa dos cosas. Pueden obtener ingresos provenientes de las siguientes áreas. Alimentos. Sea esto, producción, fabricación o venta de alimentos. Vender comida. No a todo el mundo le va bien vendiendo comida. A Cáncer en casa número 2, sí. También con asuntos agrícolas o trabajando con niños en una escuela, un jardín infantil o productos para niños. El mercado infantil es el ideal para Cáncer en casa número 2. Lo que se tienen que cuidar las personas que tienen Cáncer en casa número 2 es que no caigan en estafas o en negocios demasiado dudosos, porque
muchas veces por ingenuidad, les puede pasar que caigan en una red de estafas. Leo en casa número 2. Las personas que tienen Leo como casa número 2 tienen una excelente visión para los negocios y para los asuntos administrativos. Tienen ingresos buenos, es un signo próspero, les va bien. Pero tienen que tener cuidado con el tema de la apariencia, porque quien tiene Leo en casa número 2 y llega a tener una racha positiva económicamente, se va por el lado de los lujos y las joyas. Y eso puede ser contraproducente si no se mira con el ojo de la inversión. Es decir, la persona que tiene Leo en casa número 2 le va bien invirtiendo en joyas, pero para venta o en artículos de lujo. Pero no en gastar por gastar, solamente por aparentar un estilo de vida. Si la persona logra controlar ese deseo de aparentar, van a tener una excelente estabilidad económica. Tienen capacidad organizativa y esa es la razón de su subsistencia. O sea, una persona que tiene casa 2 en Leo debe estudiar administración. Tiene que estudiar algo relacionado con administración. Como Leo representa los honores y los reconocimientos, su prestigio se fundamenta en la posición material, así como su autoridad y poder. O sea, de verdad, a menos de que tengamos a Saturno en la casa número 2, una persona que tiene Leo en casa número 2 normalmente tiene que tener dinero y le tiene que ir bien en la vida. Virgo en casa número 2. Las personas que tienen Virgo en casa número 2, las actividades cuya base sea el perfeccionismo son la razón de su subsistencia económica. O sea, la atención, la minuciosidad en su trabajo. O sea que aquí vemos en Virgo como casa número 2 la posición astrológica de los que trabajan en, por ejemplo, científicos, laboratoristas, contadores, gente que trabaja con datos a detalle. Esas son las fuentes de ingresos que tiene Virgo en casa número 2. Proveniente siempre del trabajo. Quien tiene Virgo en casa número 2 no debe esperar en realidad muchos golpes de suerte en la vida. En realidad no son personas así que, me voy a ganar la lotería. No sucede. Todo se lo tienen que labrar a pulso, trabajarlo y ser muy organizados con sus finanzas. Entonces, una persona que tiene Virgo en casa número 2, casi siempre yo le recomiendo que estudie farmacia, que estudie administración o contabilidad o un área relacionada con cuidado y detalle. Para que tenga hasta cierto punto enfermería, podría ser también una carrera apta para Virgo en casa número 2. Tienen que cuidar mucho su salud las personas que tienen Virgo en casa número 2 porque podrían gastar gran parte de su dinero en gastos médicos. Libra como casa número 2. La persona que tiene esta casa número 2 en Libra tiene una expresión muy particular con la economía. Primero, porque en general tienen una vida cómoda. Las personas que tienen esta casa número 2 en Libra son personas que no es que pasen por grandes necesidades, aunque no tengan grandes lujos. Siempre tienen como un intermedio de comodidad y están relativamente tranquilos en ese aspecto. Lo que más les marca en su vida económica, la expresión artística, porque el arte de una o de otra manera se relaciona con sus ingresos. El tema de la belleza, por ejemplo. No son personas que inviertan o que estén interesados en grandes iniciativas en asuntos económicos, pues son los que se dejan llevar. Y el gran problema de Libra en casa número 2 es que su vida sentimental afecte su vida económica. Las personas que tienen Libra en casa número 2 tienen que separar su vida emocional de su vida económica porque podrían tener problemas por temas de pareja que afecten su economía. Entonces esta posición astrológica es de los que deben, por ejemplo, hacer separación de bienes antes de casarse para luego no terminar perdiendo. También las personas que tienen Libra en casa número 2 tienen ingresos. Mira, vamos a ver cuáles son los ingresos de Libra en casa número 2. La justicia.
Pueden ganar mucho dinero en demandas o siendo abogados. Es una profesión ideal para un Libra en casa número 2, estudiar abogacía. El arte, cualquier rama del arte, pues según la persona, según el nativo. El amor, ¿cómo una persona puede ganar dinero con el amor? Pues básicamente asesorando parejas, siendo consejero matrimonial, ayudando a las personas a conseguir el amor de su vida, o también con el embellecimiento de las cosas. Entonces, las personas que tienen Libra en casa número 2 podrían trabajar también, por ejemplo, iniciando un negocio de peluquería, de spa, de tratamientos de belleza, todo lo que tenga que ver con embellecer, decoración de interiores, es afín a Libra en casa número 2. Y también las personas que tienen Libra en casa número 2, su matrimonio al final sí les va a dar mucho a nivel económico. No quiere decir que se van a casar con alguien adinerado o adinerada, pero el matrimonio en sí es lo que los dispara económicamente, lo que los hace prosperar. Escorpión en casa número 2. Las personas que tienen Escorpión como su casa número 2 tienen una economía sometida a cambios drásticos, producto de qué? De su susceptibilidad o de sus nexos afectivos. O sea, los grandes cambios y los cambios bruscos y los cambios hasta cierto punto dolorosos están a la orden del día con Escorpión en casa número 2. Escorpión es un signo dentro de los 12 Mazalot que conecta con la vida y con la muerte. Por tal razón, las profesiones ideales o las fuentes de inversión ideales para Escorpio en casa número 2 son la medicina, la investigación forense o ser investigadores en general, la arqueología y hasta de pronto la policía o el ejército. Entonces, si una persona tiene Escorpio en casa número 2 y desea entrar al ejército o a la policía, hágale, que ahí va a encontrar fortuna. La persona que tiene Escorpión en casa número 2, si llega a ser muy organizada con su vida económica, va a tener siempre solidez y estabilidad material. Estos individuos particularmente deben ser prudentes con las posibilidades que surjan desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque quien tiene Escorpión en casa número 2 tiende, o su masal tiende a hacer que caigan en negocios de mucho riesgo y de mucho peligro. Entonces, si tú tienes Escorpión en casa número 2 y te están ofreciendo entrar a un negocio de esos extraños, de ganancias extrañas, o que promete demasiado en poco tiempo, mi sugerencia como astrólogo sería no hagas eso, porque la posibilidad de pérdidas es más alta que la de ganancias. Y por último, las personas que tienen Escorpión en casa número 2 tienen una economía supeditada a cambios radicales en ciertas etapas. Obviamente que esto depende de qué planetas haya en la casa número 2, porque si cae un Júpiter en la 2, cambia esta generalidad. En este momento estamos hablando de generalidades de la casa número 2. Vamos con Sagitario. Las personas que tienen Sagitario en su casa número 2 son emprendedores de raza, son emprendedores de grandes empresas. Tienen la fuerza de avance para construir negocios. Entonces, estudiar administración de empresas, estudiar finanzas y dedicarse a crear empresa, a ser creadores de empresa. Son alegres, son optimistas ante las dificultades económicas, son capaces de estructurar numerosas ideas, planes y proyectos de índole material, aunque no precisamente indique que los realicen. Pueden ser, por eso les digo, gestores, expertos para asesorar la creación de empresa. El aspecto económico es solamente un punto de apoyo para lograr sus anhelos y aspiraciones. O sea que, aunque son muy buenos viendo el potencial de una empresa y creando empresas, ese no es el motivo de su vida. O sea, ellos no son de los que viven únicamente para tener la empresa, sino que ven más allá y tienen una visión de la vida un poco más amplia que solamente lo económico. Los medios de subsistencia de una persona que tiene Sagitario en casa número 2. Número 1, ya lo dije, emprendedor. También podrían dedicarse a la aviación, a la animación, a labores como ser deportista, viajero. También les iría muy bien.
en esos rubros. Capricornio, casa número 2 en Capricornio. Las personas que tienen casa número 2 en Capricornio son verdaderos administradores, con una visión para los negocios excelente y efectiva. Donde ponen el ojo, ponen la bala. Esta es una versión evolucionada de Aries en casa número 2. Capricornio es más afilado para encontrar los negocios y para ver las oportunidades. Económicamente las cosas para los Capricornio en casa número 2, a diferencia de Aries, Capricornio sí se demora un poco más. Las cosas para Capricornio en casa número 2 se producen con lentitud y existe una fuerza que ayuda a postergarlas, haciendo que permanezcan pendientes. O sea que todo lo que emprenda una persona que tiene Capricornio en casa número 2 debe emprenderlo al mediano y largo plazo, no al corto plazo. Al corto plazo lo único que va a cosechar son, en general, frustraciones. El ascenso económico de los Capricornio en casa número 2 no depende de un golpe de suerte, sino de su trabajo o de sus propias luchas. Pero viene aquí un tema, y es que yo considero que los que tienen Capricornio en casa número 2 en algún momento van a lograr tener dinero, van a lograr tener economía y prosperar. Y si no se controlan, pueden llegar a la avaricia o a querer acumular demasiado y no compartir. O sea que el gran reto de Capricornio en casa número 2 es aprender a compartir, aprender a dar también y a devolverle algo a la sociedad de lo que la sociedad también le ha dado. Sus adquisiciones están relacionadas con puestos administrativos y de dirección, o para lo que requiera una visión objetiva en cuanto a los negocios. Es decir, la persona que tiene Capricornio en casa número 2 se puede bien dedicar o a una carrera administrativa dentro de una organización, dentro de una empresa, y escalar hasta ser gerente general. O bien puede dedicarse a su propio negocio, a su propia empresa, y llevarla desde lo local al plano internacional. El reto principal de los que tienen Capricornio en casa número 2 es la disciplina. Si no hay prudencia en los gastos y no hay disciplina, pueden llegar a la miseria y a perderlo todo. Y por eso, por la falta de disciplina en el manejo de los recursos, es que tienden a vivir épocas difíciles por dinero. Casa número 2 en Acuario. Los que tienen Acuario como su casa número 2 son los que tienen más amplitud de alternativas de inversión de todo el zodiaco. O sea, pueden invertir en muchos negocios, aunque no los conozcan del todo, pero se meten y les va bien. Tienen capacidad de renovar e innovar los sistemas económicos planteados. O sea, invertir en negocios raros. Lo que, por ejemplo, sería hace unos 10 años una tienda para mascotas, que a nadie se le habría ocurrido una tienda para mascotas. Hoy en día hay un montón de tiendas para mascotas. Pero los Acuario, en casa número 2, la casa número 2 en Acuario, hace que la persona tenga creatividad para ver negocios raros, nuevos, negocios fuera de lo común y que sean rentables. Entonces la persona que tiene Acuario en casa número 2, lo que más debe desarrollar es su creatividad, la imaginación. Ahora, las personas que tienen Acuario en casa número 2 tienen mayor producción de ideas que de hechos concretos. Su actividad intelectual es la razón o el medio de su subsistencia, aunque es notorio el hecho de que buscan la independencia y no les agrada depender directamente de otras personas. Acuario en casa número 2 es el que tiene éxito, por ejemplo, en las redes sociales. El que está teniendo éxito con lo último, con lo actual. La persona que tiene Acuario en casa número 2 tiene una visión económica futurista, y esto también es algo que se estudia. Hay un área del conocimiento de empresa que se llama futurología, pero no es futurología de adivinación, no. Es reunir un montón de conocimientos y disciplinas estéticas, económicas, socioculturales, que estas personas logran reunir para visualizar cómo puede ser la sociedad dentro de 5 años, dentro de 10 años, para dónde va la sociedad y los negocios que ese tipo de sociedad del futuro necesita. Las ganancias, negocios que puede iniciar un Acuario en casa número 2. Computación. O sea, los que colocan almacenes de computadores, de informática,
les da ganancia. Los que venden tecnología, ganancias. Y todo aquello en lo que se manifiesta innovación y adelanto. Lo que sí es que quien tiene Acuario en casa número 2 tiene que aprender o bien administración o tener un socio administrador porque no son muy buenos administradores. Piscis en casa número 2. Las personas que tienen casa número 2 en Piscis tienen malentendidos por asuntos económicos o por confiar demasiado en los demás. El típico caso de la persona que es víctima de engaños y tiene pérdidas considerables por confiar demasiado en la gente es porque tiene Piscis en casa número 2. Entonces, como negociantes no se ven grandes perspectivas y sus ingresos de una o de otra manera pueden generar conflictos y enredos ante los cuales requieren mucho tacto y cuidado, en especial con quienes se relacionan. ¿Por qué? Porque la persona que tiene Piscis en casa número 2 regala lo que tiene y lo que no tiene. ¿Cómo solucionamos esta casa número 2? Piscis es el último signo del zodiaco. Es el más espiritual de todos los signos del zodiaco. Por lo tanto, la solución para Piscis en casa número 2 es desde lo espiritual. Actividades económicas en las cuales haya cooperación con la gente. Por ejemplo, un banco especializado en la mujer. Por ejemplo, una fundación especializada en ayudar a comunidades vulnerables. Y cosas de ese estilo son negocios ideales para que tiene Piscis en casa número 2. Y también, evidentemente, además de hacer servicio comunitario para mejorar su negocio, también desarrollar su potencial espiritual. Porque quien tiene Piscis en casa número 2 debe desarrollar su potencial espiritual para que del cielo le ayude en todos sus emprendimientos, en todas sus ideas, para que Hashem, que es el que todo lo da, pueda bendecir la economía, los negocios de la persona. Esto que acabo de hacer es un pequeño, o más bien una pequeña introducción al tema de la astrología financiera. Para el próximo audio daremos otro poquito de contexto, hablaremos de la casa número 6, que la casa número 6 habla de trabajo. Y luego hablaremos en otra ocasión de la casa número 10, que habla de el verdadero masal de la persona, a qué se tiene que dedicar en esencia la persona. Hablaremos dentro de estos módulos de astrología financiera, obviamente, de qué pasa con una empresa, astrológicamente hablando, qué pasa cuando una persona invierte. Dice los proverbios del rey Salomón que sabio es aquel que conoce los tiempos. Entonces vamos a aprender también de tiempos y de movimientos a lo largo de las ventanas del tiempo del año para poder invertir o para no invertir. Les agradezco a todos los que han llegado a este punto. Los invito a que si tienen preguntas, ya estoy próximo a un nuevo audio de preguntas y respuestas. Por favor, dejen sus preguntas en el buzón, en la caja de comentarios. O si no, escríbanme a mi correo. Mi correo lo dejo en todas las descripciones de los audios. Me pueden escribir a mi correo si les interesa este tema de la astrología, si están interesados en conocer dónde está su casa número 2, porque evidentemente hay que saber dónde está mi casa número 2. Pero bueno, les deseo a todos que tengan mucha bendición, que Hashem los bendiga con bendiciones de este mundo, con bendiciones del mundo superior, en Refuah Shelema, Parnasá, Atzlaja, Briyut, Shalom Bait, y que del cielo lluevan bendiciones para todos aquellos que escuchan este canal, que Hashem los bendiga en sus economías, en las economías de sus familias, que a través de estas clases Hashem permita, y a través del apoyo que todos le dan a mi canal, Hashem permita que del cielo baje la shefa de la prosperidad financiera y de la tranquilidad económica para todos ustedes, quienes me escuchan. Shalom, shalom para todos.